Romanos capítulo 8, versículo 31. Empezamos con la pregunta que hace Pablo allá. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Y mire lo que dice esto: el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por todos nosotros. Amén. ¿Quién, dice, nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede tomar asiento? William Lane Craig dijo esto: dice, sin la creencia en la resurrección, la fe cristiana no podría haber llegado a existir. Los discípulos habrían quedado destruidos y derrotados, aunque hubieran continuado recordando a Jesús como su amado maestro. La crucifixión de él habría silenciado para siempre cualquier esperanza de que fuera el Mesías. La cruz habría permanecido como el triste y vergonzoso fin de su carrera. Por lo tanto, el origen del cristianismo depende de la creencia en los primeros discípulos en que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Amén. La resurrección, hermanos, es la base fundamental de nuestra fe. Hay, hermanos, las otras religiones hablan de su líder y regularmente enseñan o hablan de la tumba, hablan de los restos, pero nosotros no hablamos de una tumba, aunque hablamos de la tumba, pero de una tumba vacía. Amén. No hablamos de los restos de Jesús, porque no hay resto de él. De acuerdo a la Biblia, él está a la diestra de nuestro Padre y él intercede por cada uno de nosotros. Amén. No es Pedro el que intercede, no es Pablo, no es María, es el Hijo de nuestro Dios. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, el poder, la sabiduría y la riqueza, porque Él es digno. Amén. La resurrección de Jesús es el hecho histórico y la más grande verdad que los cristianos celebramos. Si usted no celebra hermanos, la resurrección de Cristo, yo no sé qué usted debería de celebrar. Amén. Si esto, hermanos, no le llena a usted de gozo, de emoción, de que Cristo ha resucitado, yo no sé qué le podría llenar a usted. Nada en este mundo puede llenar, hermanos, lo que Cristo puede traer en nuestro corazón. Amén. La resurrección de Jesús nos da suficientes razones y motivos para confiar en Él y seguir confiando. ¿Por qué, hermanos, nos esforzamos? ¿Por qué no vemos, hermanos, a un personaje y venimos a adorarle? Porque estamos seguros de lo que dice su palabra, amén, de que Él ha resucitado, de que Él está a la diestra del Padre y un día regresará por su iglesia, amén. Esa es nuestra esperanza, porque, hermanos, adoramos, servimos a un Cristo vivo. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Y al rato lo vamos a ver. El apóstol Pablo dice: si no hay resurrección, ¿verdad? Hermanos, yo parafraseo. Mire, agarren sus instrumentos, agarren sus cosas, cancelen este local y vayan para sus casas, vayan para el parque a buscar huevo de conejo, ¿verdad?
Pero no, hermanos, Cristo ha resucitado, por eso estamos en su casa adorándole, exaltándole y bendiciéndole, amén. La resurrección de Jesús, hermanos, es el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Jesús es el corazón del evangelio. Hermano, nosotros predicamos a un Cristo que ha resucitado entre los muertos. Entonces Pablo pregunta en el versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios cuida de mí, si Dios hizo todo esto por mí, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? Dice Pablo. Miren, hermanos, el privilegio más grande que nosotros tenemos es de haber recibido esa potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Miren, hermanos, aparte de nuestros padres biológicos, tenemos un Padre celestial, amén. No es Buda, no es Confucio, no es nadie en esta tierra, es el que creó los cielos y la tierra, amén. Y yo me siento privilegiado de ser hijo de ese Dios, amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, estaba escuchando un predicador y dice, hermanos, Dios creó a Adán. Dice, Él lo puso en un lugar hermoso. Y pone de ejemplo, es como que si Dios lo puso en una cima, en una montaña. Pero hay tantas bendiciones para Adán. Lo que sucedió, dice, es que Adán se resbaló, cayó de la montaña y cayó en un pantano, en un lodo. Dice, Adán por su propia fuerza no puede llegar a ese lugar que fue preparado para él. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo, se metió en el lodo a levantar a Adán y llevarlo a ese lugar. Es lo mismo que hizo Cristo por nosotros. Dice la Biblia, hermanos, que Adán tenía comunión con Dios cara a cara, pero por el pecado, hermanos, hubo una separación. El hombre con sus propias fuerzas, con sus buenas obras, jamás va a poder llegar a Dios. Por eso Dios, hermanos, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora, hermanos, somos hijos de Dios y tenemos paz para con Dios. Amén. Entonces aquí dice que dio, hermanos, lo mejor. No escatimó, no negó lo que tenía, hermanos, lo mejor que tenía el Padre, lo dio por todos nosotros. Amén. Y luego pregunta Pablo: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Las cosas que necesitemos, Él las proveerá. Versículo 33 dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Pregunta Pablo. Mire, hermanos, esto es hermoso cuando uno entiende el valor, hermanos, la identidad que uno tiene en Dios. No hay nada que pueda, hermanos, hacernos sentir mal. Yo sé que hay personas que se burlan de nosotros. Yo sé que hay personas que nos difaman, nos dicen tantas cosas. Pero eso, hermanos, no debe de importarnos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ve con ojos diferentes. Amén. Dios sabe y conoce que somos sus hijos. Amén. Y aparte de esto, mire lo que dice la Biblia. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Cuando usted sale de su casa, cuando va al trabajo, sabe que a la par de usted va un ángel cuidándolo, guardándolo de todo peligro. Amén. Y no hay demonio que pueda tocar su vida. Mira, hermanos, yo creo, hermanos, que hay gente mala en esta tierra, en este mundo, que nos maldicen. Hay gente que hacen brujería y hacen maldiciones. Pero si estamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, vamos a estar seguros. Amén. Yo sí lo creo, no sé si la iglesia lo cree conmigo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él decidió justificarme a mí, hermanos, y nadie puede romper eso, lo que Dios hizo por mí. 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Amén. Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos también que la paga del pecado es muerte.
Cuando Él vino, hermanos, en vez de condenarme, en vez de, hermanos, de mandarme al infierno, Él vino a rescatarme y vino a darme vida. Amén. Mire, regrese un poco para atrás, vaya al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, vamos a ver lo que dice acá rapidito. San Juan capítulo 3. Quiero que busquen San Juan capítulo 3, vamos a ir al versículo 17, porque el 16 ya lo sabemos de memoria. Vamos, Juan 3:17, ¿están ahí? Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Amén. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios no nos dio muerte, sino que envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él tengamos vida eterna. Amén. Versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Por eso yo digo siempre, hermanos, yo no mando a nadie al infierno, porque yo no tengo el poder de mandar a nadie al infierno. Dice la Biblia que el que no cree ya es condenado. Amén. Por eso, hermanos, nuestra predicación es presentar a Jesús. Y no importa la condición del ser humano, aunque esté hundido en pecado, hay alguien que puede levantarlo, que puede perdonarlo y puede restaurarlo y puede ponerlo en un lugar maravilloso. Su nombre es Cristo Jesús. Amén. Lo ha hecho con nosotros y hoy hablamos y damos testimonio de ese Dios. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo: Él es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Amén. Dice la Biblia que el acusador de nosotros día y noche es Satanás. Todos los días, hermanos, nos acusa, todos los días, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros pensamos o tenemos un mal pensamiento, cuando nosotros actuamos de una manera incorrecta. Y Satanás, hermanos, nos acusa delante del Padre. Pero ahí está Jesús y dice: yo ya morí por el pecado de todos ellos. Amén. Y eso, hermanos, nos llena de gozo también. Amén. Entonces, todas esas bendiciones, mis amados hermanos, las tenemos nosotros. Gloria sea a nuestro Dios por eso. 38 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo?, pregunta Pablo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces Pablo en el versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas, que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por cuanto Él venció, nosotros también vamos a vencer. Amén. Nosotros ahora no estamos solos. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Jesús dijo, hermanos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por esa razón yo sé, hermanos, que cuando perdemos a un ser querido, todos nosotros nos ponemos tristes. Hasta ahora no he visto a alguien que gracias a Dios se murió. Tal vez lo piensa, ¿verdad?, pero no lo expresa. Regularmente todos nos ponemos tristes. Pero mire, hermanos, aquellos que se van y ya han aceptado a Cristo, sabe que ellos terminaron su carrera en esta tierra, pero empezó lo mejor para ellos. Amén. Y de la misma manera, cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, mire, hermanos, empieza lo mejor para nosotros, la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dice, hermano: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en esa declaración afirmó ser la fuente de ambas, de la vida y la de la resurrección. No hay resurrección aparte de Jesús, y tampoco hay vida eterna. Jesús hace más que dar vida. Él es vida, y por eso la muerte no tiene poder sobre él. Amén. Dice también el apóstol Juan: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. La muerte no pudo con él, la tumba no lo pudo detener, él salió de ahí. Amén. Y por eso es digno de toda honra y de toda gloria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, regrese al Evangelio según San Juan, pero ahora vamos a ir al capítulo 20. Vamos a ver acá
unos versículos, Juan capítulo 20. Hermanos, un día como hoy, hace aproximadamente 2000 años atrás, el cuerpo de Jesús había desaparecido de su tumba. Y desde aquel entonces hasta ahora nadie ha podido mostrar el cuerpo de él para contradecir lo que él dijo de sí mismo y lo que los discípulos vieron y dijeron. Amén. Ya van casi 2000 años y nadie ha podido comprobar de que los restos de Jesús ahí están. Y no lo van a poder comprobar porque él ha resucitado. Amén. Vamos a leer el versículo 1, Juan capítulo 20. ¿Están ahí? Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Nos trasladamos para el versículo 11. Vamos al versículo 11. Dice: pero María estaba afuera. ¿Cómo estaba María? Llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Hasta ahí nada más. Mire, hermanos, María estaba llorando, claro que sí, porque habían matado al maestro, lo habían metido en la tumba. Oh, pero gloria a Dios, amén. Y mire, yo sé que muchas veces nosotros pasamos por el mismo, hermanos, el mismo momento como María. A veces nos sentimos tristes, a veces nos preocupamos y decimos: ¿será que va a haber esperanza para mí? ¿Será que voy a salir de esto? Y nos sentimos muchas veces, hermanos, que nuestras esperanzas se acabaron. Que, hermanos, pensamos que el problema que enfrentamos, hermanos, ahí nada más nos dejó y hasta ahí llegó. Pero en esta noche, hermanos, déjeme decirle que hay alguien que trae esperanza para nuestras vidas. Amén. Hay alguien que quiere ayudarnos. Y mire el versículo 12, dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: pues porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Por qué María estaba llorando? Porque ella pensó que se habían llevado el cuerpo de su Señor. Ella pensó: ¿y ahora quién va a ayudarnos? ¿Ahora quién va a hacer los milagros? Lo que no sabía es que él no estaba en la tumba, él ya había resucitado. Amén. Gloria sea a Dios por eso. Versículo 14 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero, hermanos, mire, ahí estaba Jesús. Amén. Hermanos, estoy seguro y estoy convencido que en ese momento, hermanos, cuando María se dio cuenta que era el maestro, sus lágrimas, hermanos, se acabaron. Amén. Su tristeza se fue porque se dio cuenta que el maestro, hermanos, ha resucitado. Amén. Jesús, hermanos, cambió el lamento de ella en baile, cambió su tristeza en gozo, cambió la derrota en victoria, cambió las tinieblas en luz, cambió el fracaso en victoria. Y yo sé que lo puede hacer con nosotros también. Amén. Él puede cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, nuestra derrota y el fracaso en algo glorioso. Amén. Porque ese Cristo, hermanos, que resucitó aproximadamente hace 2000 años, está con nosotros esta noche. Amén. Y su promesa es: voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Me llena de gozo, hermanos, estos pasajes, porque, hermanos, estoy seguro y estoy convencido que lo que predico tiene un fundamento sólido. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a otro punto. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Esto, hermanos, es vital, es fundamental para la vida del cristiano. Colosenses capítulo 2. Esto, hermanos, es lo que hizo Cristo. Mi hermano Elí estaba leyendo, hermanos, un pasaje del profeta Isaías, de lo que sucedió, hermanos, cuando él fue llevado en esa cruz. Esto, hermanos, profetiza el profeta Isaías lo que sucedió o lo que iba a suceder con Jesús, y se cumplió. Pero mire lo que dice Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Están ahí? Dice: mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Versículo 11, mire lo que dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El versículo 12 dice: sepultando con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que se levantó, ¿de dónde? De los muertos. Amén. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Mire lo que hizo Jesús. Dice: os dio vida juntamente con él. Y esto, hermanos, es maravilloso. Dice: perdonándoos todos los pecados. Amén. Nos sentimos, hermanos, gozosos por eso, de que nuestros pecados han sido perdonados. Gloria a Dios por eso. Versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y mire lo que hizo Jesús: quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. El documento legal que decía Iglesia Centro Misionero Belén debe esto. Jesús lo agarró y dijo: yo lo voy a pagar para que ellos no paguen nada. Amén. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Amén. Gloria sea a Dios. Versículo 15. Y despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria sea al Cordero de Dios. Amén. Martín Lutero dice, mis amados hermanos, en cuanto a este pasaje, dice él: es como que si Satanás hubiese agarrado a Satanás del cuello y a todos sus demonios, y él los exhibió y le dijo: Padre, los he vencido. Amén. Y eso es lo que sucedió, hermanos. Por eso ahora nos gozamos y nos deleitamos, porque Jesús ha vencido. Amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, es como que si usted fuera la marqueta, llena, hermanos, toda la carreta, agarra de todo, y cuando se da cuenta no lleva su billetera. Pero alguien se le acerca y le dice: no te preocupes, yo voy a pagar. ¿Quién no se alegraría por eso? Todos nos alegraríamos. Lo que hizo Jesús por nosotros no tiene precio, mis amados hermanos. Él pagó nuestros pecados. Cuando, hermanos, iban al camino al Calvario con esa cruz pesada, dicen los historiadores, hermanos, que la película que se acerca más a la historia es, hermanos, La Pasión de Cristo. Esta última que salió, creo que hace unos 4, creo por ahí, o un poco más de años. Hermanos, eso es terrible, aquellos que pudieron ver, porque dicen que los azotes que le daban a Jesús, esto ya es, hermanos, de acuerdo a la historia, dicen que traían, hermanos, pedazos de hueso, que cuando azotaban a Jesús arrancaban la piel de Jesús, sacaban pedazos de pieles de su cuerpo de Jesús. Era tan fuerte el dolor, mis amados hermanos, era tan tremendo el dolor. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque lo ama a usted y me ama a mí. Amén. Hermanos, por esa razón, porque Jesús, hermanos, estuvo en la cruz y aguantó todo ese dolor. No porque no le dolía, claro que le dolía, pero por amor a nosotros, hermanos, Él aguantó el dolor y el sufrimiento. Amén. Estoy seguro y estoy convencido que cuando Jesús iba para el Calvario, la cruz pesaba. En momentos, hermanos, cansado, hermanos, con el dolor y el sufrimiento, pero Él despacio iba, hermanos, con los azotes, aguantó llegar a esa cruz porque sabía lo que significaba su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Por esa razón, hermanos, cuando nosotros pasemos por momentos difíciles, acordémonos de Él, que Él venció y nosotros también vamos a vencer. Que cuando llegan momentos difíciles en su vida, hermanos, demos los pasos, aunque lento, pero vamos seguros, hermanos, porque Él, hermanos, lo hizo por nosotros. Ahora nosotros lo vamos a hacer. Amén. Yo sé que Él está con nosotros y Él estará con nosotros. Amén. Era tan fuerte el dolor, pero, hermanos, Él lo soportó para que nosotros no vayamos a esa cruz. Y es más, para que no vayamos
hermanos, a la eternidad, hermanos, a sufrir. Por eso Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. La Biblia también nos habla, hermanos, de los testigos que fueron, hermanos, de que Jesús resucitó. Yo sé que está Primera de Corintios, pero quiero ir a Hechos en esta noche. Hechos capítulo 7. Vamos a ir a Hechos capítulo 7. Aquí vamos a ver uno de los primeros mártires de la iglesia, que es Esteban. Hechos capítulo 7, quiero que busquen y vamos a ver unos versículos acá. Esteban, hermanos, estaba predicando, en ese tiempo estaba predicando, pero los que lo estaban escuchando no aceptaban el mensaje. Ellos, hermanos, no querían aceptar ese mensaje. Solo para cortar un poco por cuestiones de tiempo, vamos al versículo 54 y miren lo que sucede acá. Hechos 7:54. ¿Lo tienen todos? Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Y mire la actitud de estos hombres. Y crujían los dientes contra él, hermanos, por predicar el evangelio. No les estaba insultando, no los estaba maltratando, sino que, hermanos, les estaba predicando del único y verdadero Dios. Pero estos hombres, hermanos, les caía tan mal la predicación porque su manera de vivir era contraria a la palabra de Dios. Cuando usted predica y hace algo bueno y se burlan de usted, no se enoje, tranquilo. Fue peor todavía con los hombres de Dios. Ahora, hermanos, recuerde que no es con usted, es con Dios el problema. Amén. Entonces estos hombres, dice que cuando Esteban les predicaba, hermanos, se enfurecían y no las ganas que tenían de darle a Esteban. Vamos a leer el versículo 55 ahora. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos ¿en dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios. Y mire lo que dice: y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿En dónde estaba Jesús? A la derecha. Mire qué privilegio lo que tuvo este hombre, hermanos, en medio del dolor y del sufrimiento. Vio a Jesús. Ahora, ¿usted cree que le importa todavía lo que estaba sucediendo en la tierra? Probablemente hay dolor y hay sufrimiento, claro, pero vio, hermanos, a Jesús. Dijo: de lo que estoy hablando, ahí está enfrente de mí. Y eso, hermanos, tenemos que hacer nosotros en medio del dolor, en medio del desánimo, en medio de la tristeza, de la enfermedad, de la crisis. Cuando sintamos, hermanos, que se nos pone difícil la situación, levante sus ojos al cielo, porque allá está nuestro Señor. Amén. Desde allá Él nos está viendo. Él está, hermanos, allá. Mire lo que dice el versículo 56. Mire, dice el 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado, mire, ¿quién? Saulo. Cuando ve a un hermano que tiene una conducta, hermanos, que casi no cambia, ¿verdad? Tranquilo, ore por él o por ella. Si pudo Dios cambiar a Saulo, yo creo que también puede cambiar todavía al ser humano hoy en día. Amén. No lo condene, no lo juzgue, no lo difame. Ore por él, porque el mismo Dios que cambió a Saulo puede cambiar todavía la vida del ser humano hoy. Amén. Yo creo en el poder de Dios. Amén. Luego este hombre, hermano, después, mire, fue testigo del primer mal. Él estaba ahí, estaba viendo a Esteban que estaba siendo apedreado, y él decía: qué bueno, se lo merece. Tremendo, ¿verdad? Pero años después, hermanos, se convierte en el gran apóstol Pablo. Y él ahora dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Los Saulos que hoy a veces, hermanos, nos hacen la vida difícil, imposible, y se oponen a la predicación del evangelio, ténganles paciencia, porque mañana puede ser los Pablos que predican en el evangelio. Amén. Nuestros hijos a veces, nuestros padres, nuestros amigos, compañeros de trabajo, tienen una actitud terrible. A veces se burlan de nosotros. Hermanos, no es nada comparado con lo de Saulo. Saulo iba, hermanos, con las personas, las autoridades, le decía: denme permiso para meter a estos cristianos en la cárcel. Y él era testigo, hermanos, de la muerte de Esteban. Pero ahí está la misericordia de Dios. Amén. Por eso él después, hermano, no le importaba lo que le pasaba, porque él se dio cuenta de la fe de estos hombres. Amén. Dice el versículo 59:
y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas, dice, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. Tremendo. ¿Cómo no, mis amados hermanos? Ves al Rey de Reyes y Señor de Señores estando ahí de pie. Y dicen los historiadores, hermanos, los estudiosos, que es la única vez que Jesús se puso de pie. No estaba sentado, sino que Jesús estaba de pie a la derecha del Padre, esperando a Esteban. Dile: mi buen siervo, fiel que eres, pasa en el gozo de tu Señor. Cuando usted, hermano, pase por momentos difíciles, no se dé por vencido, no se aparte de Jesús, venga a los pies de Cristo, que Él tiene poder de sanar, de restaurar, de consolar y llenar, hermano, nuestra vida de su presencia. Amén. Nunca se aparte de Dios. No cometa el error de apartar de estos hombres, hermanos. Estuvieron ahí, y este hombre, hermano, qué privilegio, vio al Cristo resucitado. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Juan el apóstol amado, hermanos, estuvo con Jesús en la cena, en su muerte. Esto lo podemos ver, hermanos, en Hechos también. Él estuvo ahí cuando Jesús se fue al cielo y todo esto, hermanos. Pero quiero llevarles a la primera carta del apóstol Juan, a su primera carta, primera de Juan. Mire lo que dice acá. Juan, hermanos, estuvo con él, hermanos, estaba con él cuando llegó en la cruz. Él estuvo con él después de que había resucitado. Pero mire lo que dice Juan ahora. Primera carta del apóstol Juan. Vamos a ir al capítulo 1. Mire lo que dice este hombre. Decir en aquel entonces, hermanos, que Cristo ha resucitado, y no era cierto, podían pagar con su vida. O sea que estos hombres estaban tan seguros y tan convencidos de que Cristo había resucitado. Si usted salía por las calles y decía: Jesús ha resucitado, y llegan a saber que no es cierto, le iban a quitar la cabeza o iba a morir. Eso era el castigo por decir que Cristo había resucitado. Estos hombres, hermanos, no tuvieron miedo de dar su propia vida por decir una verdad. Y es cierto, Él ha resucitado. Amén. Versículo 1 del capítulo 1 de primera de Juan dice, mire lo que dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué dice? Oído. Y luego dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y luego dice, y testificamos y os anunciamos, ¿qué dice? La vida eterna. Hasta ahí nada más. Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado. ¿Cómo no? Si Juan estaba comiendo con él, Jesús se recostó en el hombro de Juan. ¿Se da cuenta por qué estos hombres, hermanos, no les importó dar su vida? Porque lo que ellos decían era verdad. Y eso es lo que sucede hoy. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, una relación tan cercana, la crisis, los problemas no lo pueden apartar, porque conoce al único y verdadero Dios. Amén. En Estados Unidos, una persona puede mandar a una persona a la cárcel. Por ejemplo, usted dice, yo vi tal persona que hizo esto. El juez dice, tenemos un testigo que se dio cuenta, entonces es cierto lo que se le dice en contra de esta persona. Aquí no solo fue Juan, fueron los 12 apóstoles. No solo fueron los 12, hermanos, dice el apóstol Pablo que se le apareció a más de 500. Y no solo eso, Pablo dice, como un abortivo se me apareció a mí también. O sea que, hermanos, no solo fue uno, no solo fueron dos, fueron, hermanos, cientos de personas que vieron al Cristo resucitado. Amén. Por eso, hermanos, ese es el fundamento de nuestra fe. Por eso les digo, hermanos, vale la pena seguir a Jesús y perseverar. Hermanos, para atrás nada que ver. Amén. Versículo 3 dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4, mire lo que dice Juan: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, ¿qué dice?, sea cumplido. O sea, hermanos, para que tengan ánimo. Recuerde que en ese entonces la iglesia estaba siendo perseguida, ¿verdad, hermanos? Muchos hermanos cristianos ahí hermanos, en el Coliseo de Roma, ahí en Italia. Si usted tiene la oportunidad un día, vaya ir a ver, hermanos, que ahora son ruinas nada más. Es un lugar turístico, pero en aquel entonces, hermanos, los cristianos que decían que somos hijos de Dios, hermanos, no es como hoy. Sale usted a la calle, hijo de Dios, hasta con cerveza andan, ¿verdad? En aquel entonces, no, mis queridos, era serio ser hijo de Dios. Cada vez que se reunían, si ellos iban y se reunían, lo más probable es que ya no regresaban a sus casas, porque cuando los romanos se daban cuenta que se reunían como estamos en esta noche, le echaban gasolina y prendían, y ahí quedaban los cristianos. Hermanos, cuando ellos los agarraban, hermanos, eso los usaban para divertir a los romanos en aquel entonces. Los sacaban en el Coliseo y las fieras se los devoraban, solo por decir que son hijos de Dios y confesaban la fe cristiana. Imagínense si llegara esto ahora, ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí en esta noche? Imagínense, está serio. Pero hermanos, el mismo Dios que estuvo con ellos es el que está con nosotros ahora. Por lo tanto, animémonos, tomemos valor y sigamos adelante, amén, porque el fundamento de nuestra fe es sólido, amén. Gloria sea a nuestro Dios. Vaya a Apocalipsis capítulo 1, está adelante, vaya unos 2 libros más y ahí está. Mire lo que dice Juan acá también. Esto ya es en el futuro. Gloria a Dios por esto, la revelación que se le dio a Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis 1:9, ¿están ahí? Dice: y yo Juan, no es alguien más, sino que Juan, Apocalipsis 1:9. Y yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hasta ahí nada más. De acuerdo a la historia, esto no está en la Biblia, pero es historia. Dicen, hermanos, que el emperador romano, hermanos, era un emperador que se tocó el corazón y le dijo a Juan: ¿sabes qué? Ya no prediques, ya no hables de Jesús y no te voy a hacer nada. Dice: ya no hables, ya no prediques de Cristo y no te va a pasar nada. Pero Juan no quiso, Juan siguió predicando. Entonces dice, hermanos, el emperador le dijo: bueno, como no quieres dejar de predicar, entonces dice que había, hermanos, una gran olla de aceite hirviendo. Le dijo: si pasas y sobrevives a esto, entonces te dejaré libre. Y dicen la historia, hermanos, que Juan pasó encima del aceite hirviendo, así sin zapatos, y salió vivo y fue llevado a la isla de Patmos. Pero desde allá, hermanos, Jesús se le revela. Y mire lo que dice el versículo 17 ahora. Mire el 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, mire lo que le dice Jesús: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, amén. Estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos y de los siglos, amén, amén. El que era, el que es y el que ha de venir, a él sea toda la gloria, amén. Entonces, hermanos, estos hombres, hermanos, tuvieron tantas, ¿cómo no, hermanos? Se le aparece a Juan. Juan, hermanos, estuvo con él, creció con él. Juan después, hermanos, estuvo en su ministerio. Juan estaba en la cruz cuando fue crucificado. Juan lo vio cuando había resucitado. Juan lo vio cuando se fue al cielo. Y después, hermanos, se le dio esta revelación de lo que va a acontecer en el futuro. ¿Usted cree que va a ser que Juan ya no predique el evangelio? Imposible, porque ya conocía todo, hermanos, y se daba cuenta de lo que predicaba no era algo inventado. Y ese mismo Jesús es el Jesús que hoy predicamos, amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces, hermanos, las evidencias son muchas evidencias. Estos hombres dieron su vida, ¿para qué? Para que nosotros, hermanos, también recibamos a Jesús en nuestro corazón, amén. Un filósofo francés dijo, hermanos: la evidencia en favor de la existencia de Dios y su don es más que convincente, dice él, pero aquellos que insisten en que no la necesitan siempre encontrarán maneras de desestimar la oferta.
O sea, él dice, este filósofo, hay tantas pruebas. El que no quiere aceptar siempre va a buscar una excusa de que no va a aceptar a Jesús, pero evidencias sobran. Estaba leyendo un libro, un libro que me encanta. Para aquellos hermanos que van a las universidades, les recomiendo ese libro. Se llama Evidencias que demandan un veredicto, de un apologista, Josh McDowell. Él está vivo todavía, es de los Estados Unidos. Pero este hombre me llamó la atención porque escuché su testimonio. Dice él que cuando estaba en la universidad había un grupo de cristianos que se comportaban de una manera diferente a los demás. Dice él en su testimonio, él dice que era muy diferente a las otras personas. Entonces eso le llamó la atención a él y se acercó a ellos. Y entonces dice que le dijeron, nosotros somos cristianos. Dice él, Josh McDowell, él se burlaba de ellos y discutía con ellos en cuanto a la fe. Hermanos, y él dijo, un día dijo, yo les voy a comprobar de lo que ustedes hablan no es cierto. Él, hermanos, pues tiene dinero, fue en varias universidades alrededor del mundo investigando y comprobando de que Jesús o él no resucitó. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando hizo todas sus investigaciones, se dio cuenta que las pruebas decían que Jesús ha resucitado. Él dice, obviamente reconoce que es el Espíritu Santo, pero él dice, yo no acepté a Jesús porque sentí algo. Yo no acepté a Jesús porque algo vino sobre mí. Y yo acepté a Jesús porque hay evidencias de que Él ha resucitado. Amén. Y ahora es uno de los grandes apologistas de la fe cristiana. Amén. Entonces, hermanos, hay muchas pruebas de que Jesús ha resucitado. Vamos a otro, hermanos, a segunda de Pedro, regrese un poco para atrás. La segunda carta del apóstol Pedro también habla, o Pedro escribe acerca de Jesús. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Están ahí todos? Dice, porque capítulo 1, 16 de segunda de Pedro, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, dice, cuentos, o sea, son fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hasta ahí nada más. Esto usted lo puede leer después, allá en Mateo capítulo 17, hermanos, en el monte de la transfiguración. Jesús se transfiguró, dice que, hermanos, su rostro era resplandeciente, sus vestiduras eran tan blancas. Y dice, hermanos, que Elías y Moisés bajaron al lado de Jesús. Pedro dijo, ya no nos vayamos de aquí. Era tan glorioso ese momento que Pedro dijo, hagamos un altar para cada uno. Entonces dice que todavía estaba hablando cuando vino una voz del cielo y dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Pedro dice, lo que nosotros hablamos no es algo inventado, no es un cuento. Nosotros vimos su gloria y su majestad. De eso hablamos, dice Pedro. Versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y mire lo que dice Pedro 18, y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. ¿En dónde? En el monte santo. Pedro, hermanos, fue testigo de la gloria de Dios. Ahora entiende por qué estos hombres, aún con todo lo que les pasó, nunca se apartaron de Jesús. Hermanos, es importante y necesario conozcamos a Jesús para que, hermanos, cuando lleguen las pruebas y las luchas, no nos apartemos de él. Amén. El mismo Dios de los apóstoles es el mismo Dios de nosotros y de las generaciones que vendrán si Cristo no viene todavía. Amén. Pero Cristo ha resucitado. Amén. Gloria sea a Dios por eso. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Hay evidencias bíblicas, sobran evidencias bíblicas, evidencias históricas, sobran evidencias históricas. Hermanos, no hay excusa de decir yo no sigo a Jesús porque no resucitó, o tal vez, quién sabe. Hermanos, sobran evidencias. Como dijo el filósofo, hermanos, el que no quiere seguir siempre va a buscar una excusa para no seguirlo. Entonces, mis amados hermanos, sigamos a Jesús, porque nuestra fe tiene un fundamento, tiene una base, hermanos, el cual está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús.
El apóstol Pablo, cuando habla, hermanos, acerca de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos, les deja un consejo, hermanos, a la iglesia de Corinto, y este consejo también es para nosotros. Y con esto vamos a concluir Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Hay muchos versículos más, pero hermanos, vamos a dejarlo ahí. Primera de Corintios capítulo 15. Solo vamos a leer unos versículos. Ya hemos estudiado este capítulo. Pablo habla, hermanos, de que se le apareció primero a Pedro y luego a los discípulos y luego a más de 500 hermanos, que él dice que muchos de ellos ya mueren y otros todavía viven. Y dice que al final, hermanos, al último se le apareció a Pablo también. Entonces habla de todo esto de la resurrección, pero al final del capítulo 15, en el versículo 55, Primera de Corintios 15, 55. ¿Están ahí? Pregunta Pablo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él habla, hermanos, de que el cuerpo corruptible un día se va a vestir de incorruptible. Amén. Por cuanto Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Entonces el consejo, el 58, es para todos nosotros. Dice: así que, hermanos míos amados, ¿qué dice Pablo? Estad firmes y constantes. Y luego, ¿qué dice? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano.